Buenas tardes, mi nombre es Marta Isabel Valois Tapias y mi compañera Diana Carolina Jaramillo López. Somos del municipio de Cimitarra, Santander, estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Facultad de Educación. Vamos a realizar un video relacionado a la materia Matemática Básica para el docente Diego Javier Gaitán. Los temas a abordar son los siguientes: lógica, matemáticas, conjuntos y conjuntos numéricos. Como había dicho, a continuación voy a realizar la explicación de los temas relacionados a la materia Matemática Básica. El primer tema es lógica, matemáticas, el segundo conjuntos y el tercero conjuntos numéricos. La lógica matemática, primero que todo, estudia el pensamiento, conceptos, juicios y razonamientos. Asimismo, se emplea en matemáticas para demostrar teoremas. En otras palabras, proporciona reglas y técnicas, es decir, determina si es o no válido un argumento. En la lógica matemática encontramos las proposiciones, es decir, oraciones que pueden ser falsas o verdaderas. Las proposiciones se dividen en primer lugar, proposiciones simples, o sea, no usan conectores. En segundo lugar, proposiciones compuestas, es decir, usan conectores lógicos. En estas proposiciones encontramos la conjunción, disyunción y negación. En tercer lugar, las proposiciones condicionales, en otras palabras, formadas por dos proposiciones simples o compuestas. Aquí encontramos la proposición entonces. Luego, proposiciones bicondicionales, es decir, doble proposición, sí y solo sí. A continuación, tautología, equivalencia y contradicción, o sea, leyes para realizar demostraciones. Seguidamente, leyes notables en lógica, es decir, doble negación, idempotencia, asociativas, conmutativas, distributivas y leyes de Morgan. Por último, método de demostración. Finalmente, directo, indirecta, reducción al absurdo, contraposición. El segundo tema es la teoría de conjuntos. Primero, ¿cómo representar los conjuntos? Por medio de gráfica, o sea, diagrama de Venn, de igual manera simbólica, es decir, por medio de llaves. Segundo, ¿cómo determinar? Por medio de comprensión, en otras palabras, cuando mencionan las características de los conjuntos. Asimismo, por extensión, esto es, cuando menciona todos los elementos del conjunto. Luego, clasificar igualmente número de elementos, primero, finitos y segundo, infinitos. Finitos, o sea, vacío, unitario y por último, solo finitos. Seguidamente, para relacionar por medio de elemento a conjunto, es decir, pertenencia. Asimismo, conjunto a conjunto, o sea, inclusión. Por último, operaciones, es decir, unión, luego intersección, seguidamente diferencia y al final complemento. El tercer tema, conjuntos numéricos. Aquí, como podemos ver, ya trabajamos la aritmética. ¿Qué es la aritmética? Es el estudio de los números y sus operaciones. Primero que todo, encontramos los números naturales, es decir, los números infinitos, primos y compuestos. Su simbología es n. Segundo, números enteros, que son los números positivos, negativos más el cero. Su simbología es z. Tercero, números racionales. Esto es fracciones de dos números enteros y se escriben como una razón. A continuación, números irracionales. En otras palabras, notación decimal no periódica, son números infinitos. Por último, números reales, o sea, la unión de los racionales más la unión de los irracionales. Su simbología es Q unión pi. La simbología de irracionales es pi. La simbología de números racionales es Q, de números enteros Z y de números naturales es N. Primero, en los números naturales, en la suma el resultado siempre es otro número natural, 3 más 4 igual a 7. Luego en la resta, primero va el mayor, o sea el número mayor, 8 menos 4 igual a 4. Seguidamente en la multiplicación, se realiza normalmente, 6 por 2, 12. Por último, en la división solo se dividen los múltiplos. 8 dividido en 4 igual a 2.
En los números enteros, en la suma, se deja el de mayor valor absoluto. Como vemos aquí, menos 8 más 2 da 8 más 2, 10 y se deja el de mayor valor absoluto que tiene el signo menos, entonces queda negativo. Después, en la resta, positivos y negativos, aquí encontramos 3 menos 4 igual 3 más 4, 7. Negativo, ¿por qué? Porque el 4 es de mayor valor absoluto y queda negativo. A continuación, en la multiplicación, ley de signos. Aquí trabajamos la ley de signos. Entonces, 6 por 2, 12 y menos por más da menos. En definitiva, en la división, solo se realizan con resultados enteros. 10 dividido en 2, 10 dividido en 5 da 2. Perdón. En los números racionales, aquí ya podemos ver que solamente se trabaja en la división de dos números enteros. 8 dividido en 2, 4. Aquí se dividen en finitos, infinitos, en semiperiódicos. En los irracionales no se puede escribir en fracción. No hay raíz cuadrada de 27 ni de 28. Se dividen en números infinitos no periódicos y por último en raíces inexactas y logaritmos. En los números racionales son todos los números en general y en definitiva números imaginarios. O sea, aquí en los números racionales encontramos en los números reales encontramos los racionales, irracionales y los imaginarios. Todos los números y toda esta unión de los números se forman el conjunto de números universal. La unión de todos los números, de todos los conjuntos, se forma el conjunto universal. Muchas gracias por la atención prestada.